Bien, buenos días, hermanos. Feliz día del Señor a todos. Y vamos ahora un momentito, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Sí, Padre, gracias queremos darte por este día, por cada día, Señor, que tú permites que podamos abrir los ojos, Señor, que podamos contemplar tu creación, sobre todo que podamos darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros y por todo lo que haces diariamente. Queremos pedirte en esta mañana que tu palabra llegue a nuestros corazones, que podamos retenerla, que podamos tenerla presente en cada momento de nuestra vida, para así podernos edificar y poder alimentarnos con este alimento sólido que es tu santa palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, la predicación de hoy tiene como título Muerto y sepultado. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo. No hace falta que busquéis. Luego sí os pediré al que quiera que vaya buscando las citas que mencioné. Y vamos a leer la lectura que nos dice aquí, ¿no? Mateo capítulo 27, versículos desde el 45 al 66. Nuestro hermano Jesús lo vais proyectando, podéis leer ahí en la pantalla tranquilamente para que todos veamos la misma versión. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que conocemos todos sobradamente porque no es la primera vez que lo leemos, ¿no? Es un pasaje muy habitual. Y bueno, tal y como hemos leído en él, pues bueno, el tema que vamos a exponer precisamente en esta mañana es eso mismo: la muerte y la sepultura de Jesús. Normalmente cuando se predica sobre la última hora de Jesús, antes de morir crucificado, nos solemos detener o solemos hablar sobre su apresamiento, sobre el injusto juicio al que fue sometido, sobre sus últimas palabras, las profecías que se cumplen, ¿no? O bien predicamos de todos estos temas por separado o a lo mejor en su conjunto, ¿no? Independientemente.
Pero nosotros vamos a ver lo que se cierne, nos vamos a ceñir simplemente a lo que es la muerte y la sepultura, tal y como hemos visto en el pasaje. Bueno, que Jesús murió verdaderamente y que fue sepultado verdaderamente, eso es algo evidente, ¿no? La muerte de Jesús no es una catalepsia, como algunos piensan o algunos quieren creer. Una catalepsia es una especie de estado que te quedas como en coma y ya está, ¿no? Y luego recobras la vida después de unas horas. No. La muerte de Jesús no es eso, ¿no? Como algunos pretenden, sino que es una muerte en toda regla y además, tal y como nos dice la palabra de Dios, duró 3 días, ¿no? La sepultura de Jesús también fue algo real y que sucedió verdaderamente. Es curioso porque si miramos, por ejemplo, Mahoma tiene su tumba, cada líder religioso de las distintas religiones, todos tienen un lugar. Es más, si miramos la genealogía de los reyes de Israel, de Judá, tienen sus tumbas, porque vienen, pero Jesús no tiene tumba, porque resucitó. Él no está muerto. Pero su muerte fue real, y su sepultura también fue real. Lo que pasa es que Dios lo libró, lo levantó, ¿no? Y aunque conocemos sobradamente el pasaje, el texto bíblico, y lo hemos leído en numerosas ocasiones, como decía antes, vamos a adentrarnos en él, ¿no? Y vamos a vivir esos momentos como si estuviésemos allí presentes. Me gustaría que lo hiciésemos así, ¿no? Porque vamos a ver que siempre en la palabra de Dios vamos a descubrir cosas nuevas. Vamos a descubrir una aplicación para nuestra vida, una enseñanza, porque la palabra de Dios yo siempre digo que es viva. Y la palabra de Dios, bueno, no solamente eso, la misma palabra lo dice. Y una palabra viva tiene eso, que siempre vamos a estar aprendiendo de ella, ¿no? Así que hemos leído en el pasaje que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y la crucifixión de Jesús tiene lugar en ese periodo de tiempo, desde la hora sexta a la hora novena. Estamos hablando del horario hebreo, ¿no? Es decir, un periodo que abarca desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ese sería nuestro horario, para que nos entendamos. Porque muchas veces podemos ver el horario que usaba el pueblo de Israel y no corresponde con nuestro horario habitual, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí presente, el periodo que abarca la crucifixión de Jesús es desde las 9 de la mañana nuestra, por decirlo de alguna manera, hasta las 3 de la tarde. Y la crucifixión es un sufrimiento inimaginable. No es que te clava un clavo aquí o aquí y en los pies, ya está. No. Aparte de eso, eso conlleva un sufrimiento mayor, ¿no? No solamente la herida de los clavos, ¿no? Y en este caso, ese sufrimiento tan grande no lo está sufriendo una persona cualquiera, ¿no? Por su mal proceder, por su comportamiento, o porque hubiese delinquido, ¿no? O que hubiese infringido una ley, ¿no? Aquí le está padeciendo un hombre inocente, un hombre sin pecado, sin culpa, tal y como reconoció Pilato. Como, bueno, en la palabra de Dios nos encontramos hasta 5 personas que reconocieron que Jesús era justo. La mujer de Pilato, en fin, Judas, en fin, 5 personas nos encontramos. Y precisamente este hombre inocente es el que está padeciendo este sufrimiento tan bruto, ¿no? Tan brutal, ¿no? La está padeciendo el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Sobre el que está cayendo la ira de Dios como pago por el pecado y por las maldades de toda la humanidad, ¿no? Jesús no era un pecador ni era un vulgar delincuente, ¿no? Como he dicho, ¿no? Para estar clavado allí en esa cruz, ¿no? Es más, el apóstol Pedro dijo, en referencia a Jesús, le dijo a los líderes judíos, matasteis al autor de la vida. Eso era Jesús, no era un delincuente, era el autor de la vida. Mirad, si buscamos Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16, precisamente nos habla sobre la persona, la figura de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Bueno, si os cuesta trabajo lo que sea, me escucháis, yo los leo y ya está. Que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es Jesucristo, el mismo Dios creador. Así que ya sabemos ahí que Jesús es también el Dios creador. Y precisamente es por esto tan terrible que están cometiendo con Jesús, el hecho de que hubiese tiniebla, que hubiese oscuridad sobre toda la tierra, como dice el texto, ¿no? Pero ese sobre toda la tierra debemos de entenderlo sobre toda la tierra de Israel. Porque es evidente que en una parte del mundo es de día, pero en otra es de noche. Entonces esto no cuadra un poco, ¿no? Cuadra en el sentido ese, ¿no? De que estas tinieblas y esta oscuridad estuvieron sobre lo que era la nación de Israel. Lo mismo que las tinieblas que hubo en Egipto. Afectaron a Egipto. No afectaron a Honduras, ni salvo que en Honduras en esa hora fuera de noche. Pero por eso digo que esto tenemos que tenerlo presente. Porque también sobre estas cosas hay debates que no tienen beneficio ninguno, y cosas que mucha gente, pues bueno, por buscarle, como se dice vulgarmente, los tres pies al gato, pues se entretienen en estas cosas que no edifican, ¿no? Algunos incluso piensan que esa oscuridad se debió a un eclipse que se produjo, ¿no? Pero eso no es posible porque los eclipses solo suceden cuando hay luna nueva, ¿no? Y la Pascua, que era cuando se produce esta crucifixión de Jesús, se celebra siempre cercana a la luna llena. Entonces, no es época de eclipse, ¿no? Y nos decía el pasaje que hemos leído en Mateo, que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? Estas palabras de Jesús son una mezcla de hebreo y de arameo. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos encontramos el mismo clamor del Señor, y en lugar de usar la palabra Elí, usa Eloí. Por eso digo, en Mateo está en hebreo y en Marcos, en Mateo en hebreo, sí, perdón, y en Marcos lo encontramos en arameo. Pero tanto en un evangelio como en otro, dice la traducción lo que significa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso significa esas palabras que Jesús pronuncia allí en la cruz. Y es interesante que nos quedemos con este detalle, porque también este versículo muchas veces parece que confunde a la gente, ¿no? Y muchas veces la gente, pues bueno, asume que es la palabra de Dios, la acepta, pero no llegan a entender verdaderamente lo que hay aquí, ¿no? Lo que eso significa. Y esas palabras, pues son, como vemos, el clamor desolado de Jesús en cumplimiento del Salmo 22.1, ¿no? La muerte de Jesús, la vida, todo esto, pues bueno, la verdad es que es un tiempo donde se cumplen muchas profecías que había determinado sobre el propio Jesucristo, ¿no? Y aquí, pues bueno, es un clamor desolado en cumplimiento del Salmo 22.1, mostrando la angustia que en ese momento estaba sufriendo Jesús, ¿no? Por la separación de su Padre. O sea, es la profecía que estoy diciendo. Jesús en ese momento estaba soportando la ira del juicio de Dios sobre el pecado, ¿no? Y esto es todavía más doloroso para alguien cuya relación con el Padre es perfecta, ¿no? Y al que además el mismo Dios le había dicho: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Y recordar esas palabras del mismo Dios, esas palabras amorosas del Dios y Padre de Jesucristo, y que Jesús se vea en esa situación sin respuesta a su clamor, tiene que ser algo bastante duro, ¿verdad? ¿No lo imagináis? Pensarlo por un momento, ¿no? Yo porque me gusta redactar las predicaciones, porque para guardar el orden y todo esto, cuando llegué a este punto me acordaba de los niños, cuando los llevamos al médico, ¿no? Nuestros hijos cuando son pequeños, ¿eh? Cuando hay que poner una vacuna, están malitos, llorando, que nos llaman, que piden nuestra ayuda, porque les van a hacer algo que es necesario, aunque les produzca un daño, ¿no? Y sin embargo no podemos hacer nada. Y esa es la idea de lo que pasaba con Jesús. Jesús clamaba, pero su Padre no podía hacer nada. No significaba que no lo amase, como tampoco significa que nuestros hijos, cuando son pequeños y los llevábamos al médico y atravesaban una enfermedad y lloraban y nos suplicaban,
no significaba que nosotros no los quisiéramos, ¿no? Sino que era un momento por el que tenían que pasar, ¿no? Y Jesús toma las palabras del Salmo 22.2, porque lo podemos buscar si queréis. Salmo 22.2. Como os digo, en la vida de Jesús tenemos que tener siempre también presente el cumplimiento de todas las profecías que se ciernen sobre él, ¿no? Y en este Salmo 22.2 vemos también el clamor del salmista, ¿no? Una analogía de lo que Jesús, por el momento que Jesús está pasando en este instante, ¿no? Y dice así: Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Y estas palabras pues podemos verlas como el ejemplo que os he dicho yo con nuestros hijos pequeños, ¿no? Como el clamor de una persona enferma en su necesidad y en su sufrimiento, ¿no? Y la verdad es que el clamor de Jesús allí en la cruz fue escuchado por la gente. No fue algo con lo que él se quedó solo, sino que lo expresó y la gente lo escuchó, ¿no? El texto que hemos visto en Mateo dice que algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y aquí es donde yo quería centrar en un momento, porque os decía que el versículo ese de Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, se le atraviesa a muchos cristianos. Y es por lo siguiente, porque en realidad este versículo es una duda o una confesión, o una confusión, perdón, pero por parte de los allí presentes, no por parte de los evangelistas, ¿eh? Los evangelistas lo narran tal y como es. Allí los que no entienden y los que piensan que estaba Jesús llamando al profeta Elías son los romanos. Porque tanto en un versículo de Mateo como en el de Marcos viene la traducción perfectamente. Entonces, ¿ustedes pensáis que alguien de Israel no entendería el hebreo o el arameo? Para que cuando Jesús clamaba refiriéndose a su Padre, clamando al Dios Padre, pensaran que al que llamaba era el profeta Elías. Por eso digo que estas cosas muchas veces no nos paramos, bueno, no las entendemos, pero bueno, pasamos páginas, seguimos, esto de ahí. Y los evangelistas no es que se confundan, ni promocionan un error, sino simplemente ellos se limitan a relatar lo sucedido, y lo sucedido era que allí había algunos que no entendieron esas palabras y pensaron que Jesús llamaba al profeta Elías, ¿no? De hecho, ¿os acordáis? Que ahora después lo veremos. Jesús, cuando murió en la cruz, había un letrero que estaba en ¿qué idioma? En hebreo, en griego y en latín, que era el idioma que hablaban los romanos. Entonces, luego, esta gente, estos romanos, a lo mejor entendían algunas palabras, pero no todo lo que era el alfabeto o la lengua hebraica, ¿no? ¿Y quiénes estaban allí? La palabra de Dios nos dice que había algunos mirando desde lejos. Eso incluye discípulos y gente curiosa que estaban allí por ver lo que... y otros que pasaban por el lugar, ¿no? Mirad, vamos a buscar Juan capítulo 19, versículo 20, ¿no? Que aquí hace referencia a Juan 19, 20. Dice, si lo tenéis ya, y muchos de los judíos leyeron este título, en referencia al letrero que había encima de la cruz, ¿no? Y lo leyeron porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, ¿no? Y había un letrero, como he dicho, puesto Jesús, rey de los judíos, en hebreo, en griego y en latín. Eso hemos visto que estaban mirando, eran gente que estaban mirando desde lejos y otros que pasaban por el lugar, como he dicho. Pero también había gente que estaba presente allí al pie de la cruz. La palabra de Dios nos dice que había 4 mujeres, Juan el evangelista y los soldados que estaban allí presentes, ¿no? Y hemos leído pues, que uno de los soldados precisamente tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Y el ofrecimiento del vinagre para calmar la sed de Jesús se cumple, es otra profecía que se cumple en el Salmo 69, 21. Lo podemos buscar si queréis. Y si no, pues yo lo leo.
porque también hay aquí algo interesante sobre el tema de las profecías, porque hay mucha suspicacia, no pensemos que todas las personas que creen o que dicen creer en el Señor son personas dóciles, Algunos intentan manipular o torcer la Escritura cuando no les interesa. Entonces, por eso digo que debemos de estudiarla con cuidado, ¿no? Y el Salmo 69, versículo 21, precisamente habla de la profecía esta, ¿no? Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Ahí habla de eso. Pero me gustaría hacer una aclaración sobre las profecías cumplidas sobre el ministerio. Durante el ministerio de Jesús se cumplen más de 300 profecías, ¿no? Y me gustaría que tuviésemos claro una cosa, que en el cumplimiento de estas profecías Jesús no se limita a seguir un guión para que se cumpla. Es decir, que aunque Jesús, que es Dios, puede conocer todas las cosas y puede saber todas las cosas, no pensemos que por ese hecho Jesús fuerza las cosas para cumplir las profecías, ¿no? Es conocedor de todo, pero para el cumplimiento de las profecías siempre es necesaria la participación de otros. Hemos visto que el ofrecimiento del vinagre es una profecía, pero Jesús no dijo, dame vinagre. Jesús dijo, tengo sed. Y fue el soldado romano quien cumple la profecía con el ofrecimiento del vinagre. O sea, yo puedo imitar a una persona. Puedo imitar a una persona porque sé que él ha dejado un legado escrito. Bueno, allí tengo que tropezar, allí tengo que toser. Pero Jesús no se ampara en eso para el cumplimiento de las profecías. En la vida de Jesús se cumplen las profecías, pero también porque hay otros agentes externos que son los que llevan al cumplimiento de la profecía. Por eso decía que Jesús no pidió el vinagre. Y sin embargo estaba profetizado que le ofrecerían el vinagre. Aunque él lo supiese que iba a pasar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Por eso digo que tenemos que tener presente esto, ¿no? Dice el pasaje de Mateo que hemos visto que los otros, los que había allí presentes, decían al que estaba ofreciéndole el vinagre, no, deja, a ver si viene Elías. ¿Veis? El error manifiesto que yo hablaba antes. ¿Por qué pensaban que el profeta Elías iba a aparecer allí? Pues por lo que os he dicho antes. Ellos no entendían el lenguaje. Ellos pensaron que esas palabras, que tienen su traducción, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos la interpretan mal y creen que es Elías, ¿no? Ahí vemos, entonces pues con toda seguridad, sabemos que los que estaban, excepto las 4 personas, Juan 5, los demás, los que había allí eran romanos, eran gente que no conocían la lengua, ¿no? Y continúa el pasaje que dice que mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús cumplió su misión hasta la muerte, ¿no? Consumado es, nos dice la Escritura, todo está hecho. Y tenemos que ver que todo esto fue un acto voluntario por parte del Señor Jesús. Mirad, podemos leer Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 17 al 18, que dice algo interesante. Juan capítulo 10, versículos 17 a 18. Y está hablando el mismísimo Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ese mandamiento que recibió es precisamente ir a la cruz. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Os acordáis cuando Jesús estaba orando en Getsemaní? Cuando le caían grandes gotas de sudor como gotas de sangre. ¿Os acordáis? ¿Qué dijo? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Pero a pesar de que es un mandamiento, también está la voluntariedad del Señor Jesús, que se sometió, que voluntariamente aceptó ese sacrificio, ¿no? Cuando Jesús entregó el Espíritu, dice el texto que veíamos en Mateo, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El velo del templo era una cortina que separaba el lugar santísimo de la cámara exterior donde servían los sacerdotes en el templo a diario, ¿no?
Este velo representa la santidad inaccesible de Dios y a la que tan solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía atravesar ese velo en el día de la expiación, no sin un sacrificio, o sea, sin sangre que ofrecer, ¿no? No podía hacerlo sin sangre para no morir. Si nos vamos al Antiguo Testamento, pues bueno, allí nos encontramos cuando Dios le da la ordenanza a Moisés, precisamente le da ordenanzas para el sumo sacerdote, y una de las cosas que le dice es que cuando entre allá al lugar santísimo, que no se recree, que esté el tiempo justo, que no sea que muera por el furor de Dios. Y bueno, por ahí sabemos que hay una leyenda de que decían que el sumo sacerdote entraba hasta con una cuerda atada en una pierna por si moría, que lo pudieran sacar y no morir los demás. No sabemos si eso es verdad o no. Pero la verdad es esa, ¿no? Que allí donde está la santidad de Dios, no puede entrar el pecado. Y Dios es un Dios celoso y un Dios que no permite eso. Entonces, esto era algo muy serio, ¿no? Y tan solamente, pues bueno, el sumo sacerdote podía atravesar esa cortina, ¿no? Que separaba el lugar santísimo de los demás, ¿no? De las demás partes del templo. Y el sacrificio de Jesús en la cruz precisamente abre el camino hacia la santidad de Dios para que los creyentes se acercan a Dios y no mueran. Eso lo hace el sacrificio de Jesús. A través de la muerte de Jesús, Dios mismo abre el acceso a su presencia, ¿no? Que anteriormente, como os estaba comentando, estaba confinado simplemente al lugar santísimo. Allí era donde estaba la presencia del Dios Santo, ¿no? La muerte de Jesús, a la que apuntaban los sacrificios del día de la expiación en el lugar santísimo, esa sangre que tenía que llevar el sumo sacerdote, y su resurrección, pues bueno, acercan a la misma presencia de Dios a aquellas personas que confían en Él, ¿no? Entonces, la muerte de Jesús y su resurrección es lo que nos permite a nosotros el poder acercarnos a Dios Santo, ¿no? Y esa presencia que anteriormente estaba limitada al antiguo templo de Israel, ahora abraza pues a todos, ¿no? Incluso a los gentiles, como es evidente en el texto que hemos leído, ¿no? Que dice que incluso el centurión romano que está junto a la cruz reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Lo reconoció, ¿sí? Y seguramente tenía una religión pagana. Él no, ni creía, pero cuando vio todo lo que había acontecido, confesó que ese hombre era el Hijo de Dios, ¿no? La ruptura de esta cortina que delimitaba la entrada al lugar santísimo significa que el camino a la presencia de Dios ha sido abierto a través del sacrificio de la sangre de Cristo. Hay un texto precioso que relata esto, ¿no? Está en Hebreos 10, versículos 19 a 20, si queréis buscarlo. Hebreos 10, 19 a 20. Y este texto es precioso. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso en el momento que Jesús expira, ese velo material que había en el templo se rompe, ¿no? En el momento que Jesús expira. Bueno, al hablar de velo, de cortina y todo esto, que nadie vaya a pensar que el velo del templo era un visillo de esto, una cortinita de estas transparentes. Nada. No hay datos fehacientes en la palabra de Dios, pero sí en datos históricos se habla que la cortina del templo era una cortina que medía entre 20 y 25 metros de alta, y con 10 centímetros de grosor. O sea que ningún hombre podía romper eso, que fue Dios el que lo partió. Además, el hecho de que estaba roto de arriba abajo, se veía la mano de Dios, ¿no? Yo no creo que en el templo se pusieran los cristianos a montar un andamio, porque con una escalera sería imposible llegar a 20 o 25 metros para romper ese velo. Y un velo, como digo, de 10 centímetros de ancho, ¿no? Y eso demuestra que Dios lo hizo, ¿no? Además, aparte en el templo, había alguaciles, había guardias, o sea, que nadie pasaba por allí con un martillo para trabajar ni nada de eso. Eso lo sabemos. Porque es más, la construcción del templo, dice la palabra de Dios, que se realizó sin que se escuchara el ruido de hachas, ni sierras, ni de nada. O sea,
que todo fue en silencio. Entonces, yo pienso que en los días de Jesús la única actividad ilícita que había en el templo eran aquellos que vendían las palomas y todo esto, que Jesús echó con el látigo, ¿no? Los que cambiaban las monedas y todo eso. Pero que nadie se iba a poner a montar allí un andamio para romper la cortina, ¿no? Si eso hubiese sido posible, ¿pensáis que estos judíos no lo hubiesen tomado como una justificación para acusar a los cristianos de que eran ellos los que habían roto eso? ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque no podían, porque es que era imposible. Era imposible. El texto que hemos visto en Mateo dice que se abrieron los sepulcros después de la rotura de la cortina, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, porque aquí también se atranca un poquito la gente, ¿eh? Porque leen que después de romperse el velo se levantan los muertos. No, hay que seguir leyendo, ¿no? Dice que salieron del sepulcro después de la resurrección de Jesús y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es que si hubiesen resucitado antes que Jesús hubiese resucitado, lo que nos dice 1 Corintios 15, versículos 20 al 23, no sería correcto, que es la primicia de los muertos, ¿no? De los que resucitan. Entonces, esto es algo que, como digo, los versículos 51, 52, 53, tenemos que tratarlo seguidos, ¿no? Para no caer en el error. Y es evidente que la resurrección de estos santos, de estas personas que resucitan, así como las de otras personas que Jesús durante su ministerio resucitó, como fue el caso de Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Lázaro. Esto podemos considerarla como un anticipo de la resurrección general en el día final, ¿no? Lo tenemos que considerar así. Y el relato de Mateo dice que el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo decía hace un momentito que el centurión era una persona gentil, que no pertenecía al pueblo de Israel, que seguramente no conocía cosas de ese Dios de Israel, ¿no? Pero sin embargo, al ver todo lo que está allí ocurriendo, todo lo que está pasando, cosas sobrenaturales, pues le llevó a hacer esa confesión. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Y en lo limitado del entendimiento que puede tener esta persona, porque seguramente era incluso una persona pagana que creía o que había servido a otros dioses, en lo limitado de su entendimiento, ¿no? Sin embargo, hace esa declaración. Una declaración de verdad que choca y que contrasta. Decir verdaderamente este es el Hijo de Dios cuando los líderes judíos, las palabras esas las tomaron a burla, ¿no? Ellos se burlaron precisamente del Hijo de Dios. Entonces es tremendo que una persona que no conocía a Dios proclame que Jesús es el Hijo de Dios, y aquellos que supuestamente conocían a Dios y que tenían su palabra, lo habían tomado a burla, ¿no? Es tremendo, pero es el relato, es lo que pasó, ¿no? Los que estaban con el centurión, como os decía hace un momentito, pues eran con toda seguridad soldados romanos que estaban bajo el mando de este hombre, ¿no? Y aunque aquí en el texto de Mateo que hemos leído dice que ellos dijeron verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, en el Evangelio de Marcos no, ahí señala de que fue el propio centurión el que lo dijo, el que profirió esas palabras de confesión. El temor que se menciona, el temor que tuvo el centurión, pues habla precisamente del reconocimiento de sus pecados, ¿no? Y de una fe real. Ese hombre se dio cuenta que estaba allí delante del Hijo de Dios. Y como decía, es duro, ¿no? Que un ateo, por decirlo de alguna manera, haga este reconocimiento, y los líderes judíos pues se lo tomaron a broma todo, ¿no? Se burlaron de Jesús. El relato dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, y bueno, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Estas que se mencionan y otras muchas más, dice el texto bíblico que estaban mirando desde lejos, ¿no? Y junto a la cruz, como decía antes, pues solamente había 4 mujeres y el apóstol Juan, 5 en total, ¿no? No había nadie más. También hay creyentes que piensan que ellos estaban, pero que no estaban allí, que estaban
que lo estaban viendo donde estaba la gente. Yo creo que no. Además, la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre, no le dijo, he ahí tu madre, porque estaba al lado, estaba al pie de la cruz, ni he ahí tu hijo, estaba hablando con ellos. Entonces, eso también es una nota de mucha importancia para nosotros, porque lo que nos muestra precisamente es la condición de estos creyentes. Porque, mirad, una persona como Jesús, con los milagros que hizo, con tantas cosas como hizo, tantos bienes como hizo, llegó la hora de su muerte y lo dejaron solo prácticamente, 5 personas. Y es asombroso que en cualquier ciudad, no sé, fallece una persona relevante, conocida, no sé, porque a lo mejor ha regentado un negocio, ha sido una persona conocida, una persona, no sé, que ha tenido trato con la población, y todo el mundo quiere asistir al funeral, quiere compadecerse de la familia, presentarle su respeto. Yo recuerdo una persona, un político aquí en Cabra, que falleció hace ya muchos años, y hubo miles de personas, como respeto, pues bueno, por este hombre, por lo que hizo, por lo que ayudó a otras personas, los bienes que hizo para el pueblo. Y en el caso de Jesús, con todo lo que hizo, 5 personas. Curioso. Y no había persecución, ¿eh? La persecución empezó después. La persecución que hubo hasta el momento fue a Jesús. Pero a ellos no los persiguieron todavía. Es tremendo. No había persecución para que no estuvieran allí. Sin embargo, estaban mirando desde lejos. Y yo pregunto, ¿dónde estaban todos aquellos que se beneficiaron? Esas multitudes que fueron sanadas. Había 5.000 que comieron sin contar mujeres y niños. Y otra vez 4.000 sin contar mujeres y niños. Los 10 leprosos. ¿Dónde estaban tanta gente como se benefició de las cosas que hizo Jesús? ¿Qué hubo ahí? Ingratitud. Claro, habrá quien piense, bueno, a lo mejor no hizo tantas. Fue un leproso en un pueblo, un ciego en otro. Pues mira un momentito lo que nos dice Juan capítulo 21, 25. Podemos buscar. Juan capítulo 21, versículo 25. Y mira lo que dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros en que se habrían de escribir. O sea, que no fue un milagro aquí y otro en el pueblo de al lado, que fueron muchas cosas. Pero la mayoría de la gente lo abandonó, ¿no? No se acordaron de nada de lo bueno que había hecho. Y hasta ahí hemos visto su muerte, ¿no? Y ahora pues vamos, pasamos a la parte de la sepultura. Y dice que cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José y le pidió, que había sido discípulo de Jesús. Eso es interesante, ¿eh? Y la verdad es que sobre esta persona, José de Arimatea, sabemos muy poco. Tan solamente sabemos que era una persona rica y sabemos que, bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 51, dice, en lo poco que conocemos de él, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del consejo, y añade, varón justo y bueno. Este también esperaba el reino de Dios, y dice que no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Este hombre que se va a hacer cargo del cuerpo de Jesús, mirad que formaba parte del consejo, del concilio de los judíos, pero la palabra de Dios nos dice que era un hombre que no había consentido en los actos de ellos, ¿no? Era un hombre rico. Es lo único que nos habla la palabra prácticamente. Pues este José de Arimatea pues fue a Pilato y le pidió el cuerpo, ¿no? Y Pilato pues accedió a que le entregaran el cuerpo, ¿no? En los 4 evangelios mencionan precisamente este hecho, ¿no? La petición de José de Arimatea, la petición del cuerpo de Jesús. Os voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha visto la película La Pasión de Mel Gibson? Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Bueno, hay mucha gente que en las escenas que salen sobre Jesús y todo esto, la manera de los latigazos y todo esto, bueno, hay quien opina
que fue algo, aunque esa película exagera demasiado la realidad, ¿no? Y que no sería tanto, que el sufrimiento que pasó sería grande, pero no al extremo que intenta la película mostrarnos, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fue inhumano el sufrimiento. Mirá, el Evangelio de Marcos revela que cuando José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato, dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. ¿Cómo? ¿Ya se ha muerto? O sea, murió y no era normal que muriera en tan poco espacio de tiempo, ¿no? Pilato se sorprendió, ¿no? Y es que Jesús iba destrozado por el castigo que había soportado y por todo lo demás, ¿eh? Que también el sufrimiento a diario en su ministerio y todo eso, eso también quema, como solemos decir nosotros. No sé, seguramente si aquí hubiese un albañil y tuviésemos que llevar un saco de cemento al otro extremo de la avenida, él un saco y yo otro, seguramente el albañil tendría más idea que yo a la hora de cargarse el saco y de llevarlo. Y yo diría que no podría. Pues pensad una cosa, ¿quién tenía más idea de echarse un madero al hombro? ¿Jesús, que era carpintero, o los dos ladrones? Y sin embargo, a Jesús le tuvieron que poner una ayuda. ¿Os acordáis? Simón de Sirene. Le tuvieron que decir, carga la cruz. ¿Cómo iba Jesús para llegar a ese extremo? Los otros no necesitaron ayuda. O la palabra de Dios nos dice que no. Pero con esto lo que trato de decir es que fue un sufrimiento inhumano. Y la verdad es que en el libro del profeta Isaías nos muestra verdaderamente eso. Mirad, vamos a buscar Isaías 52, 14. Y nos vamos a quedar allí en Isaías, porque luego vamos a ver en el capítulo 53, vamos a ver también un par de versículos. Isaías 52, 14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti mucho? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Ahí no lo está diciendo. Jesús fue desfigurado. Está hablando del Mesías, ¿no? Y en el capítulo 53, versículos del 3 al 5, bueno, unos versículos que conocemos, pero que quizás los leemos ahí y no nos detenemos verdaderamente en los calificativos que se expresan, ¿no? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó a él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo que ahí expresa que el semblante de Jesús, tanto el semblante como su fortaleza física, estaría muy mermada a causa del sufrimiento, no del momento, sino del sufrimiento en general, ¿no? Todos hemos conocido personas, pues bueno, que a lo mejor, pues lamentablemente, han pasado por una enfermedad grave o han tenido un familiar delicado, algo, un momento, y han tenido, pues bueno, la preocupación, han estado de alguna manera agotados, ¿no? Y cuando el mal ha pasado, el semblante parece que le cambia. ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión, mira, esta persona estuvo el marido tantos años malo, el pobre ya murió y todo, pero fíjate, ya se ha puesto bien, parece otro? A ver, ¿hemos escuchado esa expresión o no? Pues yo pienso que Jesús estaba así. No que pareciera otro, sino que estaba súper destrozado, ¿no? La petición del cuerpo por José de Arimatea, en él vemos un detalle sorprendente, ¿no? Y es que esos judíos que había, los que mandaron a crucificarle, que eran muy cumplidores de la ley, ¿no? La palabra de Dios nos dice que los líderes, cuando llevan a Jesús al palacio del gobernador, dice que no entraron en el pretorio. Esto no lo hemos leído, lo estoy relatando yo. Dice que no entraron para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Gracias. Para ellos, para estos judíos, celebrar la Pascua era algo primordial, ¿no? Y por ese motivo, una vez realizada la crucifixión, le ruegan a Pilato que quiebre las piernas de los crucificados para acelerar la muerte de ellos, ¿no? Y que los quitasen de allí ellos, los romanos. Y ellos, pues bueno, por decirlo de alguna manera, se desentienden de aquello, ¿no?
Y la palabra de Dios nos dice que los cuerpos de las personas crucificadas no podían quedarse ahí colgados durante la noche para no contaminar la tierra. Eso nos lo dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 21. Y es curioso porque a estos cumplidores de la ley, pues bueno, le dan esa responsabilidad a otro, y para asegurarse de que mueran los crucificados, pues le piden además algo que es pecado y contrario a la palabra de Dios. Y lo que pide es que le cause un daño a otro, o sea, que le rompa las piernas. Eso lo prohíbe la palabra de Dios. No el hecho de romper las piernas, sino el de causarle daño incluso a las personas. Eso es algo que prohíbe a la palabra de Dios, ¿no? Y en cuanto a este pecado de golpear o de hacer daño a otro, mirad lo que le pasó al apóstol Pablo cuando compareció ante el concilio. Podemos leer Hechos capítulo 23, versículos 2 y 3, porque las palabras de él son muy expresivas y resaltan esto, ¿no?, que estaban haciendo estos líderes judíos. Dice que el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Pablo, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás ahí sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Se ve que estos judíos estaban por encima, o sea que la palabra de Dios era para los demás, para ellos no, ellos estaban por encima. Y Jesús también vivió algo muy similar, ¿no? Cuando el sumo sacerdote Anás le preguntó sobre su doctrina, Jesús dijo que él siempre había estado hablando públicamente, en la sinagoga, en el templo, ¿no? Y dice el texto que un alguacil le dio una bofetada, ¿no? Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Vemos? Y ahí vemos la manera de actuar y de servir a Dios que tenían estos judíos, ¿no? Ellos servían a Dios incumpliendo su palabra. El relato dice que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lógicamente para envolverlo y todo eso antes lo tuvo que bajar de la cruz, ¿no? Y a José de Arimatea, pues bueno, no le importó contaminarse y descolgó el cuerpo de Jesús, ¿no? Y lo puso en un sepulcro nuevo porque el que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra se fue. La Escritura nos dice que tan solamente José y Nicodemo, ambos prominentes líderes judíos, sepultaron a Jesús en esa tumba nueva, ¿no?, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:9, que hace referencia precisamente a la sepultura de Jesús, ¿no? Y aunque los discípulos más cercanos a Jesús huyeron cuando fue arrestado, José sí que actúa como un verdadero discípulo y está ahí presente en el momento clave, ¿no? Y cumple, no solamente que está ahí y se hace cargo del cuerpo de Jesús, sino que también con su ofrecimiento, con su actitud, también permite el cumplimiento de esa profecía sobre la sepultura de Jesús, ¿no? José, al organizar la sepultura de Jesús, pues está demostrando que es un buen discípulo, ¿no? Como en su día también lo hicieron los discípulos de Juan el Bautista. ¿Os acordáis cuando fue decapitado? Dice la Escritura que sus discípulos se preocuparon por enterrarlo. Nadie se preocupó, sus discípulos. Y José de Arimatea, con su actitud, está demostrando. Es más, pero si es que hasta el rey Saúl, con lo malo que fue, nos dice la Escritura que cuando los filisteos lo mataron, dice que a él, a su hijo, los colgaron en el muro de Besán, y dice que los habitantes de Jabes de Galaad, personas muy agradecidas, como podían serlos todos aquellos que Jesús sanó y todo esto, dice que fueron y descolgaron los cuerpos. Por eso digo, es que es algo de sentido común. Bueno, y allí, pues bueno, dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos preocupados, fueron en busca de Pilato, ¿no? Y al día siguiente de la preparación se refiere al día de reposo. ¿El día de reposo se podía trabajar? No se podía hacer nada, ¿no? Hombre, a Jesús le recriminaron que le dijera a un hombre con la mano seca: estira el brazo, para que se le sanara, sin tocarlo ni nada. Bueno, eso para que lo tengáis en cuenta. Fueron el sábado y le dijeron, ahora sí se preocupaban de Jesús: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y es interesante, ¿eh? Ahora sí se interesan por el cuerpo de Jesús. Antes no, pero ahora sí. Y queda de manifiesto no solamente
eso, sino que incluso habían expulsado el mensaje. Sabían que Jesús había dicho, después de 3 días resucitaré. Pero no lo habían creído, lógicamente, a pesar de todas las maravillas que Jesús hizo. Pero sí se interesan por el cuerpo de Jesús, porque ellos tenían que luchar y oponerse a eso, ¿no? Porque si no les desmontaría pues todo el beneficio que la religión de ellos reportaba para ellos, ¿no? Y se interesan por el cuerpo de Jesús al extremo de que dicen, mirad, dice los últimos versículos de Mateo 64, 65 y 66, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y ahí vemos lo obstinado, lo cabezón del proceder de estas personas, ¿no? Y la preocupación que tienen por algo en lo que ellos no creían, que decían que no era verdadero. Pero sin embargo, tienen una preocupación. Y ahí está el detalle, ¿no? Que ellos llegaron y le dijeron a Pilato, manda, o sea, que vayan otros. Y sin embargo, Pilato les dijo, ahí tenéis. Y vosotros, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Dice el texto que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sellar el sepulcro necesitaba de un trabajo, de hacer algo. ¿Y qué día era? Sábado, ¿no? Pero para ellos, para eso no era pecado. Era pecado que Jesús le dijera a una persona que extendiera la mano y que sanara. O que le dijera a una mujer que llevaba 18 años en Corban que Dios la liberaba de su enfermedad. Eso sí. Y sin embargo, ellos poner cemento, o de la manera que sellaran aquello, no lo sé, eso no era pecado. Pues un detalle que resaltan, pues bueno, lo que es la lucha contra las cosas del Señor, la negación al Señor. Y ya sabemos al final lo que pasó con esa guardia, ¿no? Con tantas medidas de seguridad que pusieron. No sirvieron para nada porque Jesús resucitó. Pero ¿qué aprendemos de todo esto? Ya concluimos. Que el mundo ni va a escatimar esfuerzo ni medios para negar al Señor, ¿no? El mundo tiene una pugna por destruir todo vestigio de Dios aquí en la tierra. Quieren erradicar a Dios y a todo lo que instituyó en todos los ámbitos de la vida. En unos lugares lo hace de una manera y en otros de otra. Es que si hubiera una uniformidad y en todo el mundo fuera de la misma manera, tontos no somos y nos daríamos cuenta. Se está erradicando el matrimonio, se está erradicando la educación de los hijos, el que creamos en Dios. Dios creó al hombre, varón y hembra, los creó. Hoy hay más cosas. Si seguimos, podemos seguir con todo lo que hay, todo lo que está pasando por delante de nuestra cara a diario. Y puede que a lo mejor no nos demos cuenta. El dinero que se invierte, ¿cuántos países hay que están en la pobreza? Y hay otros países, te ayudo, pero tienes que aprobar estas políticas pecaminosas, políticas contrarias a la palabra de Dios. Y están destruyendo todo lo que Dios instituyó en su momento. No fueron solamente los sacerdotes ni nada de esto, los que lucharon, los que dieron dinero. Primero a Judas para que traicionara a Jesús, luego a los soldados para que dijeran que el cuerpo lo habían robado sus propios discípulos. Es el mundo entero el que no escatima medios por negar a Jesucristo. Y el peor conflicto armado, porque yo sé que muchos en estos días que vivimos, pues bueno, están preocupados por las noticias que salen en la tele, que si va a haber guerra, que si, ya lo mencionaba el otro día en la predicación, ¿no? Y el peor conflicto armado que podemos tener es el que soterradamente se está llevando a cabo contra Dios, contra su palabra, contra Cristo y contra su iglesia. Y esa negación es algo que está tan vigente hoy como hace 2000 años con esos sacerdotes que hicieron todo eso para que Jesús no saliera de la tumba, que no robaran el cuerpo ni nada de eso. Aún más, hoy en nuestros días, eso todavía está más extendido y va con más fuerza. O sea, el mundo sigue queriendo callar que Jesús resucitó. Que el Señor bendiga. Vamos a orar un momentito.
Sí, Padre, gracias queremos darte por tu palabra, gracias por tu obra en la cruz. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú resucitaste. Esa es la victoria que tenemos. Sabemos que un día resucitaremos contigo. Y aunque el mundo se esfuerza por negarte, por quitar todo lo que tú pusiste, todas las normas que nos diste, todos los mandamientos que nos diste, todo bueno para nosotros, aunque el mundo se esfuerza por negarte a ti, yo te pido, Señor, que tú nos des, nos abra los ojos, que nos des la fuerza, Señor, para que podamos permanecer fieles y que en ningún momento nos desviemos de tu palabra, pensando como estos líderes judíos, que podemos servirte, que podemos creer en ti y vivir en desobediencia a lo que tú nos dictas en tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que bendiga nuestras vidas, que nos dé la fuerza necesaria y también la oportunidad para poder compartir con otros, Señor, ese milagro, ese verdadero significado, Padre, de lo que fue tu resurrección, ¿no? Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes ahora, a lo largo de la semana, que nos cuides en todo, Padre. Como decía nuestro hermano Manolo, Padre, tú conoces todas las peticiones, todas las cosas que inquietan nuestros corazones y nuestras vidas, y todas las presentamos delante de ti para que nos ayudes, porque somos seres débiles y necesitamos de ti de forma constante. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga. Amén.